Y vamos a también ahora, hermanos, continuar con otro mensaje, voy a decir, en el cual estaremos hablando de las maravillas y la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. Así va a quedar la juventud, herederos del reino de la iglesia remanente, con el tema los atributos de Dios, y la alabanza tema es cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23 y 24, para poner en alto el glorioso nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de la iglesia, la juventud, herederos del reino, de la iglesia evangélica, apóstoles y profetas, el remanente, donde pastorea nuestro querido pastor Bartolomé Sorto, presenta el tema los atributos de Dios. Introducción. Los atributos de Dios son las perfecciones que son reveladas del ser divino en las Escrituras, o que son visiblemente puestos de manifiesto por Dios en las obras de su creación, providencia y redención. Las Sagradas Escrituras son la principal fuente de instrucción con respecto a los atributos de Dios. Aparte de la Biblia, existen dos fuentes más de revelación con relación al carácter divino, las cuales son la creación de Dios y el Hijo de Dios. Primeramente, la creación natural revela a su creador. Salmo 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y Romanos 1:20 afirma: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Jesús vino al mundo para revelarnos al Padre. En Mateo 11:27 Él dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce al Hijo sino ni el Hijo conoce al Padre sino... Gloria al Señor. Y en Juan 17:3 también nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A través de la historia, los teólogos han usado varios métodos para clasificar los atributos de Dios. En este tema usaremos la clasificación que más se usa. Primero hablaremos de los atributos comunicables, es decir, los atributos que Dios comparte o nos comunica. En segundo lugar, hablaremos de los atributos incomunicables de Dios,
o los atributos que no comparte ni comunica a otros. Sin embargo, quisiéramos aclarar que aunque esta separación de atributos es útil, pero no es perfecta. Esto se debe a que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable. Por ejemplo, podemos imitar el amor de Dios y tener parte de ese atributo, pero nunca seremos infinitamente amorosos como Dios lo es. Y lo mismo sucede con los demás atributos comunicables. A pesar de esto, a través de este tema, haremos una aplicación a nuestras vidas de la mayoría de los atributos comunicables. Pues la palabra nos manda en Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Y con el desarrollo de este tema quedará la juventud. Dios es perfecto. La perfección de Dios quiere decir que Dios posee completamente todas las cualidades excelentes y no carece de ninguna parte, de ninguna cualidad que sea deseable para Él. Por la perfección de Dios queremos decir que Dios tiene absoluta plenitud en todos sus atributos. La Biblia enseña que Dios, sus obras, su camino y sus palabras son todos perfectos. David dice de Dios, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Salmos capítulo 18, versículo 30. Y en el Salmos capítulo 19, versículo 7 leemos: y concluimos que hablar de Dios es hablar de la perfección. Sin embargo, Jesús nos dice en San Mateo capítulo 5, versículo 48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Amén. Dios es sabio. La sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Esta definición va más allá de la realidad, de que Dios sabe todas las cosas, y especifica que las decisiones de Dios sobre lo que Él hará siempre son decisiones sabias, siempre producen los mejores resultados y mediante los mejores medios posibles. Si hay algo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, es que Él es sabio. En Romanos 16, 27 se le llama el único y sabio Dios. Job 9:4 dice que Dios es sabio de corazón, y con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. La sabiduría de Dios se ve específicamente en la creación. Proverbios 3, 19, 20 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Salmo 104, 24 confirma: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Amén. Continuación de Dios es sabio. La sabiduría de Dios es en parte comunicable a nosotros. Con confianza podemos pedirle a Dios sabiduría, porque Él promete en su palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría o capacidad para vivir una vida que agrada a Dios viene primordialmente a leer y obedecer su palabra. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sin embargo, también reconocemos que la sabiduría de Dios no es enteramente comunicable. Esto significa que habrá momentos en la vida que no comprenderemos el por qué Dios permite que algo nos suceda. Entonces simplemente debemos confiar en Dios, quien es infinitamente sabio y sus propósitos tienen un buen final. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Amén! Dios es veraz. La veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad.
y la norma suprema de la verdad. En Dios no puede existir la mentira ni el engaño. Deuteronomio 32:4 declara acerca de Dios: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. En una sociedad que es extremadamente descuidada respecto a la veracidad de las palabras habladas, nosotros como hijos de Dios debemos imitar a nuestro Creador. Colosenses 3:9-10 nos dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. También Efesios 4:25 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Dios es fiel. La fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. La fidelidad de Dios es parte de su veracidad e inmutabilidad. Dios nunca cambia, así que sigue siendo perfectamente veraz. Para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. Él nunca olvida ni falta su palabra, nunca renuncia a ella. Él se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía, cada pacto establecido y amenaza, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por ello el salmista exclama: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Amén. Dios es la fuente de todo lo que es bueno. Todo bueno Davidad y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, declara Santiago 1:17. La bondad de Dios puede ser vista como un aspecto de su gloriosa naturaleza y también como la suma de su naturaleza y carácter. Dios dijo a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Éxodo 33:19. Dios es la bondad más grande. Todo lo que emana de Dios, de sus decretos, su creación, sus leyes, sus providencias, no pueden ser sino buenas, escrito en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que ha hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Amén. Dios es misericordioso. La misericordia es aquel principio eterno de la naturaleza de Dios que lo lleva a buscar el bien temporal y la salvación eterna de aquellos que se han resistido a su voluntad, aún a precio de un sacrificio propio e infinito. Salmos 145:8-9 lo expone de la siguiente manera: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Nuestra salvación vino como resultado de la misericordia y la gracia de Dios. Tito 3:5-7 explica: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Dios es paciente. La paciencia de Dios es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. La paciencia de Dios se menciona una y otra vez en relación a su gracia y misericordia. La paciencia, como diría Moisés: Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. De ahí la palabra hebrea usada para describir paciencia divina sea traducida como tardo para la ira. En Nahum 1:3 leemos: Jehová tardo para la ira y grande en poder. Amén. Continuación, Dios es paciente. En Romanos 15:5, Dios es llamado Dios es paciencia.
Asimismo, leemos en Romanos 9, 22, 24, Dios queriendo mostrar su ira y hacer poder su ira. Amén. Dios es amor. El apóstol Juan nos revela 3 grandes verdades acerca de Dios. Primero, que Dios es espíritu. Segundo, que Dios es luz. Y tercero, que Dios es amor. No es simplemente que Dios ama, sino que Él es el amor mismo. El amor no es simplemente uno de sus atributos, es su naturaleza. Juan 3:16 define el amor de Dios como entrega de sí mismo para beneficios de otros. Y primera de Juan 4:9-10 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor es el atributo divino más ordenado a que imitemos como hijos de Dios. Jesús ordenó: esto os mando, que os améis unos a otros. Y primera de Juan 4 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Amén. Dios es santo. Algunos estudios bíblicos declaran que este es el más importante de todos los atributos de Dios. Esto es porque la santidad es mencionada más a menudo en las Escrituras. La santidad es el único atributo de Dios que se repite 3 veces seguidas en la Biblia. Santo, 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 oh Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Dios es llamado santo en un sentido general. La palabra es usada como un sinónimo de su deidad. Es decir, la palabra santidad va dirigida a todo lo que es Dios. Esto significa que su amor es santo, que su justicia es una justicia santa, que su misericordia es una misericordia santa, que su conocimiento es un conocimiento santo y que su espíritu es un espíritu santo. Éxodo 15:11 declara: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Cuando no pensamos en la santidad de Dios, pensamos livianamente en el pecado. Estamos viviendo tiempos de compromiso cuando el pueblo de Dios sostiene puntos de vista livianos respecto al pecado. Esto es porque los cristianos de hoy en día son muy tolerantes a los pecados de otros cristianos o a los pecados de los inconversos. Ellos no odian el pecado como Dios lo odia. Sin embargo, Dios quiere que su pueblo sea santo. Levítico 20:26 declara: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En cuanto a la importancia de la santidad del cristiano, es importante recordar que Cristo volverá para ser glorificado entre sus santos y ser admirado entre todos los que creyeron. Segunda Tesalonicenses 1:10. Amén. Dios es justo. Deuteronomios 10:17 resalta este maravilloso atributo y dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. La justicia de Dios es particularmente importante en relación con la salvación. Romanos 3 enseña que Dios no solo justifica a los pecadores, esto es, Él los declara justos, sino que también se demuestra que Él es justo en el proceso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Continuación de Dios es justo. La justicia de Dios, uno de los atributos más notables de Dios en las Escrituras. En todo Dios obra justamente. Es por esta razón que la Biblia nos insta a dejarle a Dios todo juicio. Romanos 12:17-21 nos dice: no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios,
porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. Amén. Dios es luz. Primera de Juan 1:5 declara: este es el mensaje que hemos recibido de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La luz es lo opuesto a las tinieblas. Las tinieblas en las Escrituras representan el pecado, el mal, la muerte. En cambio, la luz representa la santidad, la verdad y la vida. El mensaje es que Dios es sin reservas, completa y absolutamente santo, sin mezcla de pecado, sin contaminación de iniquidad y sin ningún indicio de justicia. Como hijos de Dios hemos de ser luces en un mundo oscurecido por el pecado. Amén. Dios es celoso. El celo de Dios quiere decir que Dios continúa y fervientemente procura proteger su honor. Dios ordena a su pueblo que no se postre ante ídolos ni les sirva. En Éxodo 20:5 les dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Por esta causa Moisés ordena al pueblo de Israel que derribe los altares de los dioses paganos de la tierra de Canaán, diciendo: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová es Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34:14. Así debemos de ser nosotros en nuestro andar cristiano, no tolerando la falta de respeto a Dios, y debemos de ser celosos de todas falsas doctrinas y buenas obras. En Tito 2:14 nos dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. La ira de Dios. La ira de Dios quiere decir que Él abomina intensamente todo pecado. Si Dios ama todo lo que es justo y todo lo bueno y todo lo que se conforma a su carácter moral, no debería sorprendernos que Él deteste toda injusticia y todo lo que vaya contra su santidad. Romanos 1:18 claramente dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En varios pasajes de la Biblia encontramos varias descripciones de la ira de Dios dirigidas contra el pecado. En Éxodo 32, 9 y 10, al ver la idolatría del pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Pero es de grande consuelo que Dios promete en Isaías 57:16: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que he creado. Amén. Continuación de la ira de Dios. Como creyentes no debemos temer la ira de Dios, porque aunque éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero hemos confiado en Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sin embargo, la final manifestación de la ira divina sobre el mundo está aún por venir. El actual silencio de Dios ante la injusticia, la inmoralidad y la corrupción de los seres humanos no significa de que ahora el Señor se muestra indiferente. El silencio de Dios exalta su paciencia para salvación. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Para que ninguno perezca. El silencio de Dios exalta su paciencia, sino que todos reprocedan a un arrepentimiento. La ira de Dios también debería de motivarnos a la evangelización, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Atributos incomunicables: la independencia de Dios. La independencia de Dios se define como sigue: Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. La doctrina de la independencia nos enseña que Dios existe por sí mismo y que es independiente de su ser. Atributos, decisiones, acciones, etc. No hay nada que Dios sea o haga por lo que deba rendirle cuentas a otros. No debemos olvidar que Él es Dios.
Nosotros y todo cuanto existe dependemos totalmente de Dios. En Hechos 17, 24, 25 y 28, Pablo les predicó a los atenienses diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque el linaje suyo somos. Amén. Continuación de la independencia de Dios. Alguien pudiera preguntarse si Dios no nos necesita para nada. ¿Tenemos alguna importancia? ¿Hay alguna significación para nuestra existencia o para el resto de la creación? En respuesta se debe de decir que somos en realidad muy significativos para Dios, porque Él nos creó a su imagen y semejanza y nos ha redimido a precio de sangre. Dios habla de sus hijos e hijas, de todos los términos de la tierra, como todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43, 7. Una de las cosas más asombrosas que dice la Biblia es que Dios se deleita en su pueblo y se regocija por ellos. Isaías 62, 3, 4 declara: será también de corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti, abandonada, sino que se te llamará: mi deleite está en ella. Porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada. Amén. Dios es inmutable. Dios es inmutable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Sin embargo, Dios actúa y actúa en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. La naturaleza de Dios no cambia, ni tampoco cambia su carácter ni sus atributos. Cuando algo cambia, se hace mejor, peor o diferente. En el Salmo 102 leemos: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Refiriéndose a sus propias cualidades de paciencia y misericordia, Dios dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Santiago 3:17 también nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Dios es infinito. La naturaleza infinita de Dios significa que Dios existe aparte de y no está limitado por el tiempo o el espacio. Sin embargo, Dios es a la vez infinito y personal. Es infinito en que no está limitado por ninguna de las limitaciones de la humanidad ni de la creación en general. Este atributo, por definición, impacta a todos los otros. Debido a que Dios es infinito, todos los demás lo son, en grado infinito. Dios es mucho más grande que todo lo que ha creado. Salmo 147:5 declara: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. En Job 11:7-9 leemos: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Amén. La eternidad de Dios. La eternidad de Dios se define como sigue: Dios no tiene principio ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo debido a que los humanos medimos todo en tiempo. Es muy difícil para nosotros concebir la eternidad de Dios, ya que Dios siempre ha existido y continuará para siempre. Es por esto que su nombre es Yo soy el que soy.
Dios no es afectado por el tiempo. En Salmo 102:12 declara: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Y en Salmo 92 confirma: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Continuación de la eternidad de Dios, porque 1000 años delante de tus ojos es como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, declara Salmos 94. En la perspectiva de Dios, cualquier periodo extremadamente largo de tiempo es como si acabara de suceder, y cualquier periodo muy corto de tiempo le parece a Dios que dura para siempre. Nunca cesa de ser el presente para el Dios eterno. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Pablo escribió en Gálatas 4:4 y 5, pero cuando se vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La Biblia entera, de Génesis a Apocalipsis, es el propio historial de Dios, de la manera en que Dios ha actuado en el tiempo para dar redención a su pueblo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y santo Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es omnipresente. La omnipresencia de Dios significa que Él está presente en todas partes, con todo su ser al mismo tiempo. La Biblia enseña que Dios existe fuera de nuestro mundo creado. Salmos 11:4 declara: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sin embargo, Dios también está en todas partes dentro de su creación. Sin embargo, en Jeremías 23:24 nos dice que Dios llena los cielos y la tierra. En el Salmo 139:7 y 8, David reconoció este maravilloso atributo divino diciendo: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Amén. Continuación de Dios es omnipresente. El gran peligro que debe evitarse en la comprensión correcta de ese atributo es el grave error de panteísmo, que dice que Dios está en todo y que todo es Dios, por lo que los árboles, las rocas, los animales, las estrellas y la gente son todos parte de Dios. La perspectiva bíblica es más bien que Dios está presente en toda parte de su creación, pero también es distinto de su creación. En su mensaje al Dios no conocido, Pablo declaró: si uno puede decir nada es de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Dios es espíritu. En su encuentro con la mujer samaritana, Jesús le dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Cuando se habla de la espiritualidad de Dios, significa que Dios es un ser que no está hecho de ninguna materia. No tiene parte ni dimensiones. No lo pueden percibir nuestros sentidos corporales, y es más excelente que toda otra clase de existencia. La espiritualidad de Dios nos demanda a no atribuirle a Dios forma humana, ni ninguna otra que pudiera haber en la creación. Por ser espíritu, no tiene sustancia visible, es incorpóreo. Si Dios tuviera un cuerpo visible, no sería omnipresente y estaría limitado a un solo lugar. Al ser espíritu, llena los cielos y la tierra. Amén. Dios es omnisciente. La omnisciencia de Dios significa que Dios es perfecto en el conocimiento. Él sabe todo. Hebreos 4:3 se revela: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios sabe lo presente y conoce también el futuro. Isaías 46:9 y 10 nos dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Él sabe los detalles más diminutos de cada uno de nosotros.
Por esto Jesús nos dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ante este maravilloso atributo, David expresó en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Dios es omnipotente. La omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. La palabra omnipotencia se deriva de dos palabras latinas. Omni, que significa todo, y potens, poderoso, y quiere decir todopoderoso. Dios tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos, en todas las formas. Job habló del poder de Dios en Job 42:2 y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. También Moisés fue recordado por Dios que él tenía todo el poder para llevar a cabo sus propósitos respecto a los israelitas. Entonces respondió Jehová a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Números 11:23. Y el Salmo 115:3 también declara, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Amén. Continuación de Dios es omnipotente. Sin embargo, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. No es absolutamente cualquier cosa lo que Dios sea capaz de hacer, sino todo lo que esté de acuerdo con su carácter. Por ejemplo, Dios no puede mentir, no puede cambiar, no puede pecar, ni puede ser tentado por el mal. Habiendo entendido que la omnipotencia de Dios está en armonía con su santa voluntad y perfecto carácter, Dios puede hacer todo lo que le plazca en su creación. Dios tiene poder sobre la naturaleza. Su poder también es visto en la preservación de su creación. La omnipotencia de Dios se extiende a las naciones y bajo su control se encuentran los corazones de los gobernantes y aún las decisiones de ellos. El mismo Satanás y sus demonios están bajo el poder ilimitado de Dios. Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amén. Dios es soberano. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo sobre todas las cosas, que no hay nadie por encima de Él y que Él es Señor absoluto sobre la creación. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su palabra lo dice claramente en Daniel 4:35. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Soberanía divina significa que Dios es aquel que se sienta en el trono del universo. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, declara Efesios 1:11. En Isaías 46:10, Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aunque la soberanía de Dios es infinita, el uso de su poder está definido por sus otros atributos. Características tales como veracidad, misericordia, fidelidad, justicia, amor, definen cada una de las acciones de Dios. Imagínese si Dios favoreciera a una persona más que a otra. Por esto en Hechos 10:34-35 claramente dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada el que le teme y hace justicia. Por la soberanía y misericordia de Dios tenemos libre albedrío y somos capaces de elegir y tomar decisiones, cumpliendo así la voluntad soberana de Dios, ya que Dios nunca decidió qué elección iba a tomar cada ser humano, sino que fuera libre para hacerlo. En Apocalipsis 3:20 Jesús invita, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Conclusión.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Los ojos de todos esperan en ti, y tú abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Te alaben, oh Jehová, todos los pueblos te alaben. La gloria de tu reino diga y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres tus poderosos hechos. Tu reino, oh Jehová, es reino de todos los siglos, y tu señorío sobre todas las generaciones. Sostiene, Jehová, a los que caen y levanta a todos los oprimidos. No existe otro Dios del que hemos tratado de escribir en este humilde tema. Aún creyentes pueden caer en la trampa de formarse un Dios conforme a sus propios deseos y pensamientos. El resultado puede ser parecido al Dios de la Biblia, pero jamás será el Dios verdadero. Podemos conocer a Dios no porque podamos razonar sobre Él, sino porque Él se ha revelado a nosotros. Cuando la Biblia habla de los atributos de Dios, no destaca alguno más importante que los demás. Se da por sentado que todo atributo es una verdad en cuanto a Dios, y es una verdad en cuanto al carácter de Dios. Aunque en este tema no hayamos hecho énfasis, deseamos aclarar que los atributos de Dios se implican a la Trinidad de Dios, es decir, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son infinitamente amor, infinitamente eterno, infinitamente santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente y en cuanto a todo lo demás. Entonces podemos concluir que Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es amor, Dios es luz, Dios está lleno de gracia, Dios es misericordioso, Dios es verdad, Dios es luz, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es santo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios verdadero, sea la gloria, el imperio, la majestad y la alabanza. Amén. Es así como el tema, la juventud remanente, ha presentado este humilde tema, y nos despedimos entonando las notas del himno tema. Amén. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando las grandezas de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria
Gloria sea a Dios. Nos hemos gozado en gran manera. Amén, hermanos. Yo sé que yo me he gozado y he visto también cada uno de sus rostros poniendo atención y confirmando la palabra de Dios. Y sabemos que este hermoso primer culto que hemos tenido ha sido de grande bendición porque Dios nos ha libertado y nos ha permitido haber estado aquí presentes. Y sabemos, hermanos, que nos seguiremos gozando en lo que resta de esta convención. Hasta aquí vamos a llegar con este primer culto, pero hay que dar por concluido con una oración dándole gracias a Dios por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Gracias te damos, oh Dios, en esta hora, porque nos has permitido, Señor, estar aquí presente para poder darte a ti la alabanza, para poder darte a ti la honra y la gloria que solo tú te mereces, oh Dios. Por cada hermano, por cada hermana presente, las amistades y todo lo que nos hemos hecho presente, bendíceles en gran manera. A cada juventud, oh Dios, te pido que lo hayas bendecido en gran manera. Y aquellos que faltan todavía por participar, que lo podamos hacer todavía, Señor. Así como ellos lo han hecho con ese amor, con esa disponibilidad para poder, Señor, agradar al Padre. Oh Padre bendito, te pedimos, oh Dios, que este gozo no se vaya de nosotros, sino que vaya creciendo cada hora, que vaya pasando más y más, oh Dios, para gozarnos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, en este momento.